Ya, ahí está grabando. Ya. Ya, jóvenes. Espero que estén muy bien. Los saludo a todos. Que tengan un excelente día. Me imagino que ya están levantados. Ya están levantados varios, tomados de desayuno, o no, o a uno todavía luchando ahí con las sábanas. En cama, casi. Muy bien. Hace mucho frío, así que se entiende igual. Hoy día, ¿qué vamos a ver, jóvenes? Vamos a ver la elección presidencial de 1970. Sin duda, debe ser la más polémica de nuestra historia, eh, más, más polémica, podríamos decir, incluso manchada por un hecho de sangre, la más intervenida de nuestra elección desde el punto de vista de las potencias extranjeras, la más controversial y la que marca un antes y un después. Han pasado ya bueno, han pasado 50 años de elección que se cumplió hace muy poco y sigue siendo un hito importantísimo en nuestra historia. Cáchate, la Carla levantada, muy bien, muy bien. Recién despertando, Luis, por Dios. Ya. Oye, uno siempre alega de las clases online, haciendo como un pequeño paréntesis, pero ustedes se imaginan, veamos lo bueno. A esta hora ya estarían levantados hace 4 horas, si hubiéramos estado en el colegio. Eh, es el placer de la clase a distancia. Igual, me levantaba a las 6 de la mañana, ahora no, me levanto a las 9, piola, te ahorras el viaje. Es re bueno, veamos lo positivo. Yo creo que es muy positivo eso. Ya, entonces hoy día el objetivo es comprender las tensiones y problemas que se provocaron en los meses de la elección del 70, tanto en los meses previos a la elección como hasta la ratificación por parte del Congreso. Como siempre, ingresar con el mail institucional, nada de esos mails que pueden tener ustedes por ahí. El micrófono apagado, pero siempre bienvenido para algún aporte, pregunta, reflexión, algo que se acuerden, historia, lo que sea. Cámara apagada para evitar distracciones y el chat siempre muy activo, yo lo estoy viendo desde el celular. Bueno, el príncipe Charles, una de las pocas figuras que va a estar mañana, parece, todos lesionados con COVID. Nos recuerda lavar las manos constantemente las manos y mantener el distanciamiento físico y el uso de mascarilla, como siempre. Jóvenes, señoritas, como que crack de la selección se sienten hoy? Como Arturo ahí, todos lo recordamos después de su accidente en medio de la Copa América. Alexis, cuando era un crack en el Arsenal, bueno, ha vuelto a ser un crack. O Gary ahí dándolo todo. Ya. Carla 2, ya bien como Alexis, Matías como Gary, ya. Gary un guerrero, estaba lesionado, pero le dio todo igual. Partido inolvidable. Jeremías Gary, bien. Constanza Luz, chuta, Arturo Vidal. Ya, ojalá que vaya mejorando el día, Constanza. Luis 2, Maximiliano 2 y Alexandra igual 2. Bien, esa es la actitud. Ya, Alexis, actitud positiva. Ya, Giri 1, ya, tranquilidad. Como dijo Arturo, estoy bien, mi familia está bien, no es culpa mía. Ya, como siempre, una pregunta de la clase anterior. Dice, como respuesta ante una sociedad competitiva, individualista, escasa de solidaridad y consumista, característica del mundo capitalista de los años 70, es posible considerar como ejemplo la música rock de tendencia policlasista que reunió a jóvenes, obreros y burgueses. El estilo de vida de los jóvenes hippie. El movimiento político juvenil surgió en las universidades francesas que se extendió a la mayoría de Europa y Latinoamérica. ¿Cuál sería la correcta? Está legal a esa. Ya, bien. Ya, la Sofía, el Matías, ¿qué dice el resto? Ya, sí, la E, todas. Sí, el rock es un ejemplo, una sociedad policlasista, tenemos desde mujeres como la gran Janis Joplin, tenemos a negros como Jimi Hendrix, por ejemplo, y de distintas clases sociales que se reúnen en torno al rock. ¿Ya? Luego tenemos el estilo de vida de los hippies, que hablamos ayer, citando a Forrest Gump, como siempre, como Jenny que era hippie.
y el movimiento juvenil de las universidades de Soborna, Soborna y la matanza famosa de Tlatelolco en México. Ya. Ahora, jóvenes, en la elección del 70. Ya ayer hablamos del contexto final del gobierno de Frey, ya de que existía una mayor tensión, polarización, división dentro de la Unión Demócrata Cristiana, la derecha se reformuló, la izquierda radicaliza sus posturas, en especial el Partido Socialista. ¿Cuáles van a ser las alianzas para este enfrentamiento electoral? Vamos a tener la izquierda con el Partido Socialista, comunista también, clásica alianza de izquierda de los 60, de los 70. Pero en esta elección se va a unir también el MAPU, del cual hablamos ayer, el Movimiento de Acción Popular Unitaria, que nace dentro de la SE, son jóvenes cristianos, pero con una interpretación socialista del cristianismo, y que en esta época, en esta elección, van a apoyar a la izquierda y también la izquierda cristiana. Ya que juntos al Partido Radical, ya decadente, al borde de la desaparición en ese momento, por eso no lo ponemos, porque electoralmente no incidía en nada, ¿ya? Además se ha dado 20 vueltas de chaqueta. No olvidemos que Julio Durán, el de 64, era del Partido Radical y apoyaba a la derecha, bueno, ahora apoya el Partido Radical a la izquierda. Van a formar la llamada Unidad Popular. Así se va a llamar este conglomerado electoral de izquierda para la elección presidencial del 70. La Unidad Popular integrada por socialistas, comunistas, el MAPU y la izquierda cristiana. Luego tenemos el centro, con la clásica democracia cristiana, en el gobierno en ese momento, y la derecha, con el Partido Nacional, partido del cual hablamos ayer, que es la unión más que nada de los disueltos Partido Conservador, Partido Liberal, con facciones fuertemente nacionalistas y anticomunistas, y que ha renovado a esta derecha a fines de los 60. ¿Ya? Los candidatos, los llamados tres tercios, los volvemos a manifestar con fuerza. Tenemos Salvador Allende por la izquierda, a Radomiro Tomic, que es un ex ministro, ocupó varias carteras del gobierno de Frei, pero la más famosa es la minería. Estuvo a cargo de la llamada chilenización del cobre, por eso hasta el día de hoy un yacimiento de Codelco lleva su nombre, Radomiro Tomic, ¿ya? Y Jorge Alessandri, que esa fotografía no es del momento, del 70, es cuando fue presidente, el 58, porque ya Jorge Alessandri tiene avanzada edad y eso lo va a perjudicar bastante. Hubo solo un debate televisivo, ¿ya? Y Jorge Alessandri se vio bastante perjudicado por el debate porque se veía bastante viejito, con incluso un movimiento en la mano muy alusivo al Parkinson, ¿ya? Lo que hacía que la gente dijera, ¿por qué vamos a votar por este abuelito? No nos da confianza. Quizás fallezca en medio del periodo presidencial. Pero aquí tenemos los tres candidatos. Ahora vamos a ver los programas. Nos vamos a dar cuenta que sus programas son bastante similares en dos casos. Bueno, Salvador Allende por la Unidad Popular, Radomiro Tomic por la base cristiana y Jorge Alessandri por el Partido Nacional. A pesar de que Jorge Alessandri nunca militó en el Partido Nacional. Jorge Alessandri siempre se sintió un independiente, un apolítico. Él proviene del mundo empresarial, lo hemos dicho en clases anteriores. Su familia está vinculada a la familia Mate, ¿ya? Y son dueños de la papelera de Puente Alto, por ejemplo. Y hoy día la familia Mate es de las principales del país, ¿ya? Ahora, las propuestas. Partamos por Allende. Radicalizar la reforma agraria, hacer del proyecto de Frei un proyecto mucho más radical. ¿En qué sentido? Por ejemplo, disminuir la cantidad de tierra límite. Se deben recordar ustedes que solo se expropiaban propiedades sobre las 80 hectáreas. Allende no lo dice de forma tácita, pero los integrantes del Unión Popular plantean, por ejemplo, en ese momento, bajar la propiedad privada rural a 40 hectáreas, expropiar sobre las 40 hectáreas, bajar la mitad. Es una radicalización importante.
Además, mantener los llamados asentamientos y fortalecerlos, esta transición de propiedad colectiva, e integrar a pequeños propietarios de campos muy pequeños, a medieros, no sé si sabes lo que es media, que es cuando una persona trabaja el campo de otro y se reparte en mitad y mitad, la media, trabajarlo a medias, ¿ya? Como él pone la tierra y el trabajo, y también a los peones, a los trabajadores estacionales, que estaban casi excluidos de la reforma. Crear la llamada área de propiedad social, que era que el Estado tuviera el control sobre las principales empresas más estratégicas del país. Hablamos de transporte, hablamos de electricidad, banca, acero, minería, por ejemplo, y democratizar los espacios. Avanzar, por ejemplo, en la sindicalización, en la organización de los barrios, empoderar los centros estudiantiles, por ejemplo, que los trabajadores tengan cierta participación en los directorios de las empresas, por lo cual es un programa de izquierda muy avanzada en ese momento. Radomiro Tomic, por el centro, es un programa muy parecido al de Allende, e incluso tan parecidos que Tomic pertenecía a ese sector que hablamos ayer dentro de la DC, de los llamados terceristas, que querían radicalizar el gobierno de Frei. E incluso Tomic llegó a la tentativa, planteándolo en consejos de la democracia cristiana, que la democracia cristiana no llevara candidato y apoyara a Salvador Allende. A ese nivel de radicalidad estábamos hablando dentro de la DC. De partida, Tomic, en sus discursos presidenciales, habla de avanzar en una sociedad socialista, de destruir el capitalismo. Es un hombre dentro de la DC muy de izquierda. Busca radicalizar la reforma agraria, al igual que Allende, avanzar a una nacionalización del cobre e incrementar la promoción popular. Si se dan cuenta, el programa de Tomic con el programa de Allende son casi iguales, ¿ya? Por lo cual, elegir a Allende o elegir a Tomic era elegir un programa de avanzada en torno a la izquierda. Alessandri no. Alessandri es la antítesis de los dos programas, es la versión liberal del Chile del momento. Busca liberalizar la economía, disminuir el rol del Estado, tal como él lo había planteado en el año 58, disminuir el gasto fiscal, que ya venía siendo excesivo en el gobierno del mismísimo Alessandri y que después crece fuertemente con el gobierno de Frei, ¿ya? Tanto con el Ministerio de Vivienda, promoción popular, por ejemplo, y la reforma educativa. Y limitar la creciente movilización social, que era cada vez más importante, lo vimos ayer, tomas de universidades, paros, incluso del Poder Judicial, movimientos de pobladores, radicalización de la reforma agraria, una sociedad muy polarizada, politizada y movilizada. Alessandri plantea que eso hay que disminuirlo. Si se dan cuenta, tenemos tres programas, dos muy similares y otro muy distinto al de Allende y Tomic. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Pregunta? Ya, ya. Cualquier consulta, duda, estamos acá. Ahora, ¿qué posición tomó los Estados Unidos? Hemos hablado en las últimas elecciones que siempre Estados Unidos toma una posición en las elecciones de Chile. Primero, por la creciente movilización social del gobierno de Frei, Estados Unidos le quita el apoyo a la DC. Cree que la DC ya no representa estos ideales de la Alianza para el Progreso, cree que se fue más allá, corrió demasiado el cerco. Además, tenemos que hablar de cambios dentro de la Casa Blanca. No olvidemos, fallece Kennedy, lo asesinan, y asume Richard Nixon, un presidente del Partido Republicano, del Partido de Trump actual, un presidente mucho más conservador, muy involucrado en la Guerra Fría, y que no ve a Frei como un aliado. Aliado a la DC cada vez la ve más como la izquierda, en especial a Radomiro Tomic. Por lo cual no apoya a la DC en esta elección y apoya al candidato Alessandri, ¿ya? Al candidato derechista, vuelve a apoyar a la derecha.
y generaron una intensa campaña anticomunista, tal como lo habían hecho en el 58 y tal como lo habían hecho en el 64. Acá tenemos unos afiches, por ejemplo, panfletos que se repartían en la época, que más que nada decían como que los niños, era una campaña dirigida a las madres, a las mujeres fundamentalmente, de que los hijos se los iban a quitar y se iban a transformar en un número. Porque en los países socialistas supuestamente existía ese mito que las mujeres eran separadas de los niños, ¿ya? No sé si alguna vez el lenguaje le ha tocado leer un libro emblemático que se llama 1984. No sé si lo han leído o no. Bueno, 1984 es casi como un extremo que habla de los gobiernos totalitarios, ¿ya? De este ministerio de la verdad, de que te vigila, el gran hermano te vigila, ya, y que los hombres están separados de las mujeres. Sí, sí, es un librazo. Bueno, esa campaña de una sociedad totalitaria se difunde en esta campaña. Un hijo, un número, ¿ya? Y si se dan cuenta, la fundación que dice abajo, Chile, Acción Mujeres de Chile, que son más que nada fundaciones que son inventadas por los Estados Unidos o que financian organismos más extremos. Y un hijo, su enemigo. Ya muestran como una foto de que tu hijo que mira a esa mujer se va a transformar como en un guerrillero. ¿Ya? Típica imagen igual más o menos burda de la Guerra Fría, como la típica frase como los comihuahua. ¿Ya? Ahora, los resultados. Ese 4 de septiembre del 70, bastante particulares. Destaquemos que las encuestas en pañales en esa época, en los 70, daban como ganadora a Alessandri, ¿ya? Todos sabemos que las encuestas a veces fallan. Gana Allende con un 36% de los votos y sale segundo Alessandri con un 34% de los votos. Pero mire, si nos vamos a las cifras, al número de votos, Allende y Alessandri nos tienen una diferencia más grande ya de 40.000 votos, que en política es muy poco. La elección fue estrechísima, ¿ya? Y Tomic queda en un tercer lugar con un 27% y eso muestra cierta decadencia ya del pensamiento demócrata cristiano. Por lo cual, si se dan cuenta, la elección es bastante estrecha. Al igual que las otras elecciones, también se va a dar esta diferencia de género. Gran parte del voto de Alessandri es el voto femenino y gran parte del voto masculino se inclina con Allende. Ahora, Allende gana, ¿ya? Tal como lo dice ahí el diario La Tercera, tal como lo dice también el diario Clarín, muy de izquierda, ¿ya? En la época muy comprometido y todo. Allende presidente, el pueblo arrasó en los reductos momios. Momios se les decía a los cuicos, a la gente de clase alta en esa época. Y el Mercurio, siempre muy vinculado a la derecha, pone paños fríos. Allende, mayoría relativa. O sea, Allende no ha ganado y el Mercurio ya nos muestra un poco el camino. Libros como el diario Agustín nos muestran hoy día que Agustín Edwards, el dueño del Mercurio, en medio de la elección, ya con los resultados, va a la Casa Blanca a pedirle ayuda a Nixon, de que no gane Allende, que no asuma Allende el poder. Por eso la actitud del Mercurio igual. Triunfa Allende, sí, tal como lo dice el Mercurio, saca la mayor cantidad de votos, pero no logra la presidencia automáticamente, porque no logra mayoría absoluta. Nosotros sabemos que la Constitución del 25, hecha por Arturo Alessandri, para ganar hay que obtener mayoría absoluta, o sea, 50 más 1. En esa constitución se establecía que si no se obtenía 50 más 1, el Congreso en sesión plena debía elegir entre las dos primeras mayorías, que en este caso era Allende y Alessandri. Nuestra tradición republicana siempre había elegido al que tenía más votos, ¿ya? Lo habían hecho con Ibáñez, con el mismo Alessandri, el 58, ya, por lo cual era bastante particular. E incluso ya se veía este panorama, Alessandri, muy confiado por las encuestas, en entrevistas anteriores a la elección, dice,
el que saque un voto más que el otro debe ser el presidente de Chile. Él confiado de que iba a ganar, pero sus palabras fueron casi la tumba para que perdiera igual la derecha en esa elección. El problema es que la Unidad Popular no posee mayoría parlamentaria. El partido más importante en el Congreso es la DC, después está la izquierda y la derecha, ¿ya? Para poder triunfar, para poder ser electo en el Congreso en esa sesión plena, había que negociar con la DC. Y Estados Unidos, en un contexto de Guerra Fría importante, va a generar un plan llamado Proyecto Fugel, ya que tenía como dos partes o dos mini planes, ya, para que Allende no asumiera el poder. Track 1 y Track 2, ya, o algunos le han llamado lado A, lado B. En la época se usaban los cassettes, que eran lo más moderno en ese momento, ya que tenían dos lados, y también por los tracks se le iban las canciones, ya. Lado 1, lado 2, que eran dos opciones para que Allende no asumiera el poder. Ahora vamos a explicar tanto el track 1 como el track 2. Antes de que explique eso, ¿hay alguna duda? ¿Pregunta sobre la elección? No, parece que están dormidos. Ya, no. Continuamos entonces. Track 1. Y aquí tenemos un personaje clave, que es Jorge Alessandri, bueno, al lado de Jaime Guzmán. El track 1 plantea que la DC, el Partido Demócrata Cristiano, en el Congreso, en esa ratificación que iba a ser el 24 de octubre, la elección fue el 4 de septiembre, la ratificación era el 24 de octubre, o sea, más de un mes después, la idea era que la DC, los parlamentarios de la DC, no apoyaran a Allende y le entreguen el triunfo a Jorge Alessandri. Ojo, eso era legal, porque el Congreso debía elegir entre la primera y segunda mayoría, pero la ley no establecía que se debía elegir la primera. Podían elegir entre la primera o la segunda, por lo cual la idea era que la DC, más el apoyo de la derecha, obviamente, eligieran a Jorge Alessandri. Jorge Alessandri iba a asumir el poder, pero iba a renunciar automáticamente. Asumía la banda, hizo la brecha de Higgins, todo, y renunciaría. Y Frey sería el candidato único, nuevamente, del sector centro y de la derecha. Alguien puede decir, profe, en Chile no existe reelección, no puede ser Frey. Claro, por eso Jorge Alessandri debía asumir, aunque fuera horas o meses, ¿ya? Para que Frey dejara de ser presidente y pudiera ser candidato nuevamente, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que ese proyecto no funciona. Uno, Frey no acepta Frey, y lo otro, que Jorge Alessandri tampoco acepta, y demuestra a través de muchos gestos que Allende fue el triunfador. Hay una tradición muy republicana en Chile, ¿ya? Que es que después de la elección, el candidato ganador tome desayuno junto al candidato perdedor. Es una cuestión súper antigua, y se hace hasta el día de hoy. Piñera desayunó con Guillé, alguna vez Bachelet estuvo tomando desayuno con Piñera ya, Lavín con Lagos. Es una tradición súper antigua, incluso al igual que todavía se hace, el perdedor llama al ganador para reconocer el triunfo, ya. No se da al otro día. Jorge Alessandri espera algunos días, pero después de eso se junta con Allende. Y eso demuestra que Jorge Alessandri ratifica a Allende como el ganador, ¿ya? No tiene el apoyo ni de la DC, ni tampoco de Jorge Alessandri. Por lo cual, track 1, que sería como la vía pacífica, la vía legal para que Allende no asumiera el poder, fracasa. Pero como dice nuestro escudo, la frase de nuestro escudo, por la razón o la fuerza. Y es la mejor frase. Siempre lo digo, se ha planteado cambiarla, para mí no debe seguir, es una frase representativa de nuestra historia. Todo se hace o por la razón o por la fuerza, incluso hasta en las relaciones más básicas, cuando uno no se quiere comer la comida,
tu mamá o tu papá te decían o comes por las buenas o comes por las malas. Si no quieres ir al colegio, o te levantas o te levantamos, ya. Es por la razón de la fuerza. Track 1, track 2 va a ser la vía violenta, la vía armada, ya. La idea de track 2 es realizar un golpe de Estado para que Allende no asuma el poder. En simples palabras, es hacer un golpe de Estado, pero no a Allende, sino que hacerle un golpe de Estado a Frei. La idea es que ni siquiera lleguemos a la ratificación del Congreso. La idea es hacerlo antes de ese 24 de octubre de 1970. ¿Cuál es el proyecto? Además, no es tan descabellado. América Latina en esa época está llena de dictaduras. Argentina en dictadura, Brasil en dictadura, Uruguay, Perú en dictadura. Por lo cual, hacer un golpe de Estado de Congo ha sido una cuestión folclórica en América Latina de los 70. Además, ya había existido un intento golpista a fines del gobierno de Frei, del general Biaux, ¿ya?, que había intentado hacer un alzamiento armado, más que nada, para demostrar el descontento del mundo militar y del mundo más de la élite contra las medidas de Frei, ¿ya? Por lo cual no era una medida bastante descabellada. La idea de hoy de realizar un golpe. Pero para eso, Frei debía estar coludido. Se cree que lo ideal es que Frei esté coludido, Frei esté informado de este golpe de Estado que le van a hacer. Frei obviamente se niega, ¿ya? Se niega, pero a pesar de eso, track 2 igual se puede hacer si Frei se niega. Pero ¿cuál es el gran problema? Y ustedes lo deben recordar de sus tiempos, de cuando había la historia de Chile más profundamente en tercero o segundo medio, que para hacer un golpe de Estado lo ideal es tener la unidad de las Fuerzas Armadas. Porque si tenemos la unidad, puede existir una guerra civil, tal como existió en 1891, donde se enfrentó el bando balmacedista, apoyado por el ejército, contra el bando del parlamento, apoyado por la Armada. No queremos repetir esa historia sangrienta, y tampoco la historia sangrienta que existió en América Latina con guerrillas, o sea, con guerras civiles. La idea es tener la unidad de las Fuerzas Armadas. A través de sondeos que había hecho la CIA, ya estaba infiltrada fuertemente en Chile, se sabía que en las fuerzas navales, ya en la Armada, en la FACH y en Carabineros, existían importantes generales que se adherían al golpe de Estado. El problema era el comandante en jefe del ejército, el general René Schneider. El general René Schneider, comandante en jefe del ejército, había planteado de forma pública y privada que él creía que los militares no debían intervenir en política, no debían ser beligerantes. Era un llamado constitucionalista, que se creó después incluso con la palabra la llamada doctrina Schneider. La doctrina Schneider era la no intervención de los militares en política, por lo cual el general Schneider no iba a aceptar un golpe de Estado. ¿Qué hacemos con el general Schneider si no podemos hacer el golpe de Estado? La historia de Chile. Y tal como lo dijo alguna vez claro, que lo mataron, como dijo alguna vez un ex director técnico de la selección chilena, Ascar Gorta, matando a la perra se acaba la rabia, o se acaba la leva, algo así dijo, ¿ya? La aplicación del track 2. Estados Unidos financia grupos armados de derecha para secuestrar al general del ejército, al general Schneider. La idea original era específicamente, fundamentalmente, secuestrar al general Schneider, y a partir de este secuestro, que las Fuerzas Armadas se plegaran ya al golpe de Estado, y liberar al general Biaux, que había intentado hacer un golpe de Estado a Frei, y ahí hacer el golpe de Estado. El problema es que el secuestro fracasa. El 22 de octubre, jóvenes de Patria y Libertad, ¿ya?, secuestran al general Schneider, pero se genera un enfrentamiento. El general Schneider llevaba su arma personal, se enfrenta a estos jóvenes de Patria y Libertad y termina con la muerte del general Schneider.
lo llevan grave, grave al hospital militar y a las horas, no, a los 2 días creo, muere el general Schneider, por lo cual, y además el golpe de Estado fracasa, las Fuerzas Armadas no se pliegan al golpe de Estado, los coludidos se esconden, incluso en una embajada, ¿ya? Y los jóvenes que perpetran el secuestro son rastreados fácilmente. Fue un secuestro bastante burdo. Por ejemplo, ocuparon autos de familiares, por lo cual por las patentes se podía registrar rápidamente quiénes fueron los que participaron en el secuestro. Ya la clase política queda conmocionada. Es el primer magnicidio, matan a un político, una persona importante en el siglo XX. Para muchos, después de Diego Portales, no había existido ningún magnicidio de este nivel. Nunca habíamos matado a alguien por una cuestión política, de un político tan importante. ¿Ya? Fue una cuestión tremenda. Hay una serie que dio hace mucho tiempo, primero TVN y después la compró Canal 13, que de repente la repiten en el 13C, que tenga cable por ahí, y además está gratis, están gratis los capítulos en YouTube, que se llama Requiem de Chile, que muestra los grandes funerales de nuestra historia y que cuenta un poco la historia del funeral del personaje que se está enterrando. Hay uno muy bueno, que es de los primeros, que es del general Schneider y que te muestra esta conmoción, ¿ya? Particularmente, muere el general Schneider, él es velado en la escuela militar, ¿ya? Y el Congreso de esta clase política general aprueba, aprueba a Frey, perdón, aprueba Allende, le dan los votos a Allende, eso sí, con una letra chica. Durante esta negociación, este mes y medio, la DC condiciona el apoyo a Allende siempre y cuando Allende firmara un documento que eran unas garantías constitucionales, que era más que nada que Allende respetara la Constitución y artículos muy importantes como la propiedad privada, la libertad de opinión, la libertad de culto y más. Ya, Allende firma, obviamente, porque siempre su discurso fue hacer la revolución o llegar al socialismo a través de la vía institucional, de la vía legal, ¿ya? Pero más que ese hecho, más que firmar, que Allende obviamente lo iba a hacer, fue, eh, fue la muerte de General Schneider. ¿Ya? Particularmente, alguien puede decir qué pasó con los del atentado. Bueno, estos jóvenes de patria y libertad van a la cárcel y en dictadura son ¿cómo se llama? Les dan un indulto. Pinochet los indultó. Y particularmente, yo conozco a uno muy personalmente. Cuando uno entra a estudiar historia al pedagógico, la primera asignatura que uno tiene de historia en el PA es historia antigua, Grecia y Roma. El profesor se llama Erwin Robertson, líder intelectual del movimiento nazi en Chile hasta el día de hoy. Y Robertson, cuando fue joven, fue de los jóvenes que atacó al general Schneider. Él estuvo en la cárcel, fue enjuiciado Robertson, fue indultado en la dictadura. Él estudia historia, es especialista en historia antigua, y la dictadura lo pone en la universidad como sapo para denunciar profesores y alumnos en la dictadura. Y Robertson sigue ahí hasta el día de hoy. Y es el primer ramo que uno tiene en la universidad, y él corta cabeza y todo. Y es muy popular Robertson en el pedagógico. De partida, alguna vez me tocó una clase súper particular, donde él nos hacía teoría de la historia, eso ya un ramo como de cuarto año, y fueron familiares de René Schneider a funarlo, a funarlo. Entraron a la sala, tiraron un panfleto y que se vaya Robertson y todo, y se acabó la clase, se acabó la clase. Y siempre lo funan. Todos los paros, que se vaya Robertson, pero Robertson sigue ahí. Además, como profesor de historia antigua, es seco, pero tiene una historia política manchada con sangre. Sí, sí, no, que es miedo.
No, Robertson es miedo total, es miedo. Alguna vez lo vimos enojado. Una vez nos fuimos a paro y nos fuimos a su prueba. Nunca me he olvidado. Era como ver a Hitler en la caída, te lo juro, porque además tiene el mismo bigotito y se le mueve la mano con Parkinson. Era horrible. Una de las peores sensaciones de mi vida. Ya. Consecuencias de la elección del 70. ¿Qué va a pasar con esta elección? Se genera una incertidumbre del devenir económico del país. El ministro de Hacienda de esa época, que tiene un récord de haber sido el ministro más joven, tenía solo 27 años, que era Andrés Saldívar, actual político de la DC, conocido como el Chico Saldívar, ¿ya? Que fue muchas veces ministro después, era ministro de Hacienda de Frey y dijo, el país va a entrar en una hecatombe económica, la bolsa de Santiago cae, inversionistas se empiezan a ir, hay una incertidumbre y qué va a pasar con el devenir económico del país, ¿ya? La derecha queda paralizada. O sea, la derecha quedó paralizada, no sabe qué hacer, perdieron con Frey, perdieron de nuevo por 40.000 votos, pero lo peor es que ahora perdieron con un candidato de izquierda, no saben qué va a pasar, hay una incertidumbre total, hablan de fugas a Miami, de personas chilenas, ya hay toda una incertidumbre. Vamos a ver que en el primer momento la derecha, en el primer año, no tiene acción política casi, no sabe qué hacer, se critican constantemente de la derrota. Y Estados Unidos ya empieza a organizar del día uno de la elección, cómo financiar grupos y desestabilizar el gobierno. Desde el día uno, incluso desde antes. Ya hay investigaciones que dicen que desde antes, ya desde la incertidumbre que existía del triunfo Allende, se empezaron a financiar grupos, a tener contactos con militares, ya además la muerte del general Schneider va a ser muy buena para los militares que no querían ir. El general Schneider muere, se nombra como sucesor del general Carlos Prats, que sigue la misma tendencia de Schneider. Pero el problema es que cuando asume el general, todos los que son más viejos que él se tienen que ir a retiro. ¿Ya? Eso hace que queden muchos puestos libres y que varios militares, después protagonistas del golpe, empiecen a escalar. Uno de ellos es el general Pinochet. El general Pinochet tenía un cargo muy básico dentro del mundo militar. Era el comandante de un regimiento, del regimiento Pisagua, en Iquique. Hablemos de la periferia de Chile, un regimiento sin importancia, ¿ya? Y por esta cuestión de ascensos, el general Pinochet es removido del regimiento de Pisagua y es puesto como general a cargo de las fuerzas de Santiago, que es un cargo muy importante, que figura para la parada militar. Ese general, que por lo general va a caballo, a veces va en auto, pero por lo general lo hacían a caballo antiguamente, y le pedía permiso al presidente, es ese. Ya Pinochet, durante dos paramilitares, tuvo que pedir permiso a Allende, era el general de Santiago. Ya incluso después va a ascender ya y más. Sergio Arellano Stark, que era agregado en España, agregado militar en España, es traído a Chile ya y también asume un alto cargo dentro del ejército. Claro, tal como dice la Belén, Sergio Arellano Stark, conocido por la caravana de la muerte, que esta comitiva del ejército que va matando prisioneros políticos por todo el país. Sergio Arellano Stark es de los que está en la confabulación desde el minuto uno, pero estaba en España como agregado militar y producto de todo ascenso lo traen acá y es puesto en un regimiento en Valparaíso. El golpe de Estado es confabulado y es organizado desde Valparaíso. Y Prats paró esto, ¿no? No, bueno, Prats es de la doctrina Schneider. Prats sigue con la tendencia de que los militares no deben intervenir en política y eso va a ser hasta el final. Prats va a estar hasta agosto del 73, cuando vamos a ver en las siguientes clases. Las presiones sobre Prats son enormes, enormes, desde el mismo mundo militar, y decide renunciar Prats. El mismo Prats le recomienda a Allende a Pinochet, dice que es de su misma tendencia. Bueno, todos sabemos lo que pasa después, el golpe de Estado, y el general Prats muere
un atentado en Argentina, si no me falla la memoria, el año 74, una bomba que le ponen en su auto en Argentina, fallece él y su mujer, y la bomba fue puesta por fuerzas de los aparatos secretos de la dictadura. Sí, Arellano fue el organizador. Arellano fue el organizador. Arellano fue el organizador. El problema es que Pinochet era el comandante en jefe y la estructura de las Fuerzas Armadas son muy verticales. Manda el que tiene el mayor cargo. ¿Ya? E incluso Pinochet asume la junta de gobierno solo por ser el comandante del ejército. Hasta el día de hoy, la antigüedad de las Fuerzas Armadas prima. El ejército fue fundado primero por O'Higgins. Después está la Armada, que también fue fundada por O'Higgins. Después viene la FACH y después viene Carabineros. De partida, cuando tú tienes a los cuatro comandantes, hablan en ese orden. Debe hablar primero el del ejército, después el de la FACH, perdón, después el de la Armada, después de la FACH y después de la dirección. La antigüedad manda. Por eso ponen primero a Pinochet como líder de la Junta, por ser de más antigua. Bueno, después Pinochet se impone su talento, podríamos decir, de personalidad, ¿ya? Y por su ambición al poder. Sí, Arellano también estuvo vinculado a golpe de Estado y va a disputar un poco el poder con Pinochet. Va a disputar y no se van a llevar muy bien. De partida, Arellano va a acusar a Pinochet en los 90 cuando ya empiecen los juicios. ¿Ya? Eso. Jóvenes, ¿alguna duda, pregunta, consulta? Ya, estamos. Ya, jóvenes, ahora ir Classroom, a Classroom y hacer el test. Son 4 preguntas de la elección. Son bastante breves, ¿ya? Y después las revisamos. Vamos a dar 7 minutitos para que puedan responder. Son 4 preguntas. No olviden, jóvenes, que esta semana no va a haber metacognición para que se pongan al día los que deben. Ayer les mandé un correo. eh, Ayer les mandé un correo con sus metacogniciones que les faltaban. ¿Ya? Tienen hasta el 15, hasta el jueves 15, tienen tiempo. Mañana vamos a revisar el ensayo, así que traigan todas las preguntas, dudas. Me faltan 3 resultados, que es la Denise, el Víctor y el Jeremías. No sé si lo hicieron o no, si todavía no han llegado los resultados, si están por ahí. Chuta. Trata de enviarlo igual. Trata de enviarlo igual. La Kiri ayer dijo que ella lo envió el mismo lunes y le dieron los resultados igual. Así que yo cacho que enviaron más Jeremías. Bueno, el ensayo, Víctor. El ensayo, la semana pasada se hacía el sexto ensayo de Pedro Valdivia.
No sé si lo hiciste o lo hiciste más tarde o no lo has hecho. Ah, ya. Bueno, si puedes hacerlo pronto. Yo creo que sí, hácelo, no pierdes nada. Además te dan los resultados. Puedo copiar. No, Víctor, sí. La idea es que sepas tu puntaje, cómo estáis. Te quieres copiar. Ah, ¿por qué no te sale tu puntaje? A ver. Ya. Ahora deberían salir. Es que yo ocupo la plantilla que da el colegio. Y ahí no están marcados, pero ahí los marqué ahora. No, Matías, ya no se ponen las respuestas correctas, porque como ustedes lo pueden hacer varias veces, la idea es que no sepan las correctas la segunda vez, pues. O sea, que la hagan, la sepan porque ya lo hicieron una vez. Profe, Cuéntame. tengo una duda y en verdad es media cortita, no sé si prefiere que se la pregunte ahora o después. Dale nomás, dale nomás. El tema es que en una pregunta del ensayo preguntaba por algo más o menos textual de la Constitución, así que me la leí y caché que en una parte decía que era ilegal que hubiera huelga en los sectores públicos y los sectores que daban abastecimiento al país, entre ellos en los camioneros. Entonces ahora el paro de camioneros que andaban amenazando y toda la cuestión, ¿no es inconstitucional? Claro, sí, hay sectores estratégicos que no tienen derecho a huelga. Legal, huelga legal. La huelga es una cuestión que está establecida en nuestro Código del Trabajo. Legalmente se puede hacer una huelga después de haber negociado alrededor de 3 veces con el empleador, incluso una vez también con una integrante de la inspección del trabajo, pero uno sí puede hacer una huelga, pero ilegal, claro. Sería ilegal lo que ocurre tanto con los empleados públicos como en el caso de los camiones o otros sectores estratégicos. Por ejemplo, la policía o el ejército tampoco se puede ir. Sí, y entonces no debieron abrirles como algo legal a ellos, como una demanda o algo así, porque creo que no lo hicieron. Claro, claro, no, pero no se hace porque son un gremio muy poderoso. Tiene mucha influencia política y también estratégica. Solo te digo que el presidente de los camioneros, de apellido Pérez, es hermano de la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, la ex vocera de gobierno, y siempre se ha dicho, entre pormenores, como de farándula, que Cecilia Pérez es amante de Piñera. Sí, es una cuestión más de farandulera, ¿no? Así, no hay nada confirmado. Jóvenes, tenemos 5 respuestas. 6. Quedan 20 segundos. Siete respuestas. Ya, voy a dar 2 minutos más para que terminen, para que tengamos más respuestas, solo hay 7. No, Matías, ahora tú envías y se entrega automáticamente.
Ya tenemos 9. Queda 1 minuto. Ya, jóvenes. Tenemos 11 respuestas. Vamos a revisar. Ya, los puntajes ahí nomás. Ya. Vamos a ir viendo por qué se equivocaron. Ya, bueno, la pregunta 1 era un cuadro que mostraba los resultados de la elección del 70, ya de los que vimos el plagio. Dice, después de analizar el cuadro adjunto sobre la elección presidencial del 70, más tu conocimiento sobre el contexto de las transformaciones estructurales de la época, es posible inferir que, y ahí la mayoría se inclinó por la D, que era la correcta, ya que si bien el resultado, el cuadro no lo mostraba, no había mayoría absoluta, por lo cual el Congreso debía ratificar el triunfo de Allende, tal como lo hemos visto y tal como ocurrió. Chris, lo que puede hacer es volver a Classroom y cancelar la entrega. Al tú al cancelar la entrega, puede hacer nuevamente el formulario. Sí, tú igual, Jeremías. Pueden cancelar la entrega en Classroom y abrir nuevamente el formulario. Ya. Bueno, la pregunta número 2 es sobre un texto, ¿ya? Que es un discurso, si no me falla, sí, es el discurso de un programa básico de la Unión Popular, donde se habla de aumentar la producción agrícola, ya el mejoramiento del nivel de la vida, de la reforma agraria y todo. Y la pregunta hace alusión a que, uno, formaba parte del programa de las reformas de la llamada Vía Chilena Socialismo, sí. ¿Daba cuenta de la profundización del proceso de reforma agraria? Sí, se centra ese texto en la reforma agraria. Y 3, ¿excluir el campesinado de la participación social y política? No. La idea era que también participara, por lo cual ahí la correcta era 1 y 2, tal como lo marcó la mayoría. Luego, las palabras del discurso de Allende cuando gana el 4 de septiembre. ¿Ya? Que les pido que vayan a sus casas con alegría, ya, y que trabajemos desde ahora en adelante con mayor importancia, con mayor ahínco. Dice la pregunta, las palabras anteriores corresponden a un discurso de Salvador Allende frente a miles de trabajadores que llegaron a escuchar sus palabras después de confirmar el triunfo de la Unión Popular en las urnas el 5 de septiembre del 70. La interpretación histórica que hacen sus partidarios de este discurso permite afirmar que Allende pretendía, 1, liderar importantes transformaciones en el orden económico y social del país. Sí, es lo correcto. 2, mejorar las condiciones generales de la vida de la población chilena, especialmente los más poseídos. Sí. Crear condiciones para establecer una sociedad socialista por la vía pacífica. Sí. Creía en la vía institucional, por lo cual la pregunta número 3 es la correcta. Varios marcaron solo 2. No se olviden que también la 3 es correcta. Allende siempre busca llegar al socialismo por la vía legal. Y la 1 también, a los sectores más desposeídos. No te deja hacer lo que yo te dije.
Ya voy a... Espérate. Ya. Ahora inténtenlo de nuevo. Actualicen. Ya, ahí lo hice. Ahí sé lo que dice la Carla. Ya, bacán. Ya, y la pregunta 4, que son... Es una canción de Inti Illimani, que era una canción al programa. Ya, una canción así como de campaña. Dice, las versiones anteriores corresponden a la canción del Pueblo Popular, perteneciente a la agrupación Inti Illimani, con la que se impulsó la campaña electoral de Salvador Allende en el 70. La idea central que contiene los versos se refiere a que la pregunta correcta era la A. El desafío que implica que las clases populares controlen el país. La canción lo decía, ahora vamos a ser nosotros los que tengamos el poder. Ya que muchos marcaron la desaparición de los terratenientes. No, más que nada, o sea, podríamos decir que era una intención igual del programa, quizás desaparecer los grandes latifundios, pero más que nada se centra en que el poder va a estar en el pueblo, ¿ya? Eso. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Pregunta? Bueno, algunos lo van a hacer de nuevo. Es su derecho. Muy bien. Eso. Cuídense. Bueno, saben que esta semana no hay metacognición. Mañana revisamos el ensayo, así que lleven todas las respuestas, preguntas, dudas. Eso. Cuídense, que estén bien. Estamos hablando. Adiós, jóvenes. Hasta luego, nos vemos mañana. Chao, jóvenes.